Bien, jóvenes, vamos a trabajar en este video lo relacionado a las unidades de superficie y área. Unidades de superficie y además las unidades agrarias. Cuando nosotros hablamos de unidad de superficie, decimos que es la medida de dos dimensiones, o sea, permite medir áreas, ¿no? Es la medida de su región interior. En el sistema internacional de unidades, la principal unidad de superficie o el patrón de medida es el metro cuadrado, que se especifica m elevado a la 2. Y cada unidad es 100 veces mayor a la unidad inmediatamente anterior. La tabla de múltiplos y submúltiplos de las unidades de superficie para el sistema internacional están dadas acá: decímetros cuadrados, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado para el caso de los múltiplos. Cuando nosotros vamos a convertir una unidad debemos tener en cuenta que vamos a multiplicar o dividir por una potencia de 10 que tenga tanto ceros como espacios. Si nosotros vamos a convertir de metros cuadrados a centímetros cuadrados, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que entre metros y centímetros existen dos espacios. Como existen dos espacios, entonces debemos, ¿ya?, poner dos ceros por espacio. Por lo tanto, aquí me quedaría multiplicando por 10.000. En la parte inferior vamos a colocar la unidad de donde vengo y arriba para donde voy. Eso implica que metro cuadrado y metro cuadrado se simplifica y me multiplicaría 0.5 por 10.000. Es correr el punto decimal hacia la derecha en 4 posiciones. Como ya tengo una, simplemente agrego 3. Si vamos a convertir 1.760.000 milímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿cierto?, debo tener en cuenta que cuántos espacios hay entre metro y milímetro. 1, 2, 3. Si son dos ceros por espacio, entonces la potencia de 10 tendría que tener 2, 4, 6 ceros. Abajo colocamos de dónde vengo, arriba coloco para dónde voy, simplificamos y dividimos 1.760.000 entre 1.000.000. Eso quedaría 1.76 metros cuadrados. De la misma forma, ¿cierto?, vamos a convertir hectómetros cuadrados a metros. ¿Cuántos espacios hay? 2. Es decir, que tenemos que multiplicar o dividir por una potencia de 10 que tenga 2 ceros por espacio, ¿cierto? Abajo colocamos de dónde vengo, arriba coloco para dónde voy, y el 1 lo coloco en la unidad mayor y arriba en la unidad menor coloco la potencia que tenga tantos ceros como espacio. El hectómetro cuadrado con hectómetro cuadrado se van y me multiplicaría 0.0348 por 10.000. Es decir, tengo que correr el punto decimal 4 espacios a la derecha. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, me quedaría 348 metros cuadrados. ¿Cierto? Observe el ejercicio, el mismo procedimiento, ¿cierto? Y ahí le dejo para que ustedes practiquen otros ejercicios. ¿Listo? Ok. Tengan pendiente que la práctica es la que me hace mejorar la calidad. Vamos a tener un problema número 1. El problema número 1 dice: ¿cuál es el precio de un terreno de 8.7 hectómetros cuadrados si se vende a razón de 6.000 pesos el metro cuadrado? Lo primero que tengo que hacer es convertir todo a metro cuadrado, porque el metro cuadrado es donde está en la equivalencia. Generalmente tratamos de hacer eso, llevarlo al patrón de medida. Bueno, entonces hagamos la conversión. Ya sabemos cuál es la estrategia de conversión, de dónde vengo, para dónde voy, cuántos espacios hay, cuál es la unidad mayor, el hectómetro cuadrado, cuántos espacios hay entre hectómetro y metro cuadrado. Ya sabemos que hay dos espacios, entonces deben haber dos ceros por espacio. Es decir, vamos a multiplicar 8.7 por 10.000. Los hectómetros cuadrados se van, debo correr el punto decimal 4 espacios a la derecha, pero como ya tengo una, simplemente lo que hago es agregar 3 ceros. Cuando ya hago la convierto, entonces planteo una regla de 3, donde me dice la superficie y el valor. Me dice un metro cuadrado equivale a 6.000 pesos, 87.000 metros cuadrados, ¿a cuánto equivale? Planteo el ejercicio, despejo, ¿cierto?
y encuentro que el precio del terreno es de 522 millones de pesos. Segundo problema. ¿Cuántas personas caben de pie en un patio que mide 360 metros cuadrados si cada persona ocupa una superficie de 20 decímetros cuadrados? Eso. Vamos a convertirlo ahora todo a decímetros, ¿cierto? Porque es más fácil trabajar en unidad menor en este caso, ¿no? Entonces yo convierto los 360 metros cuadrados a decímetros, ¿cierto? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la unidad mayor? ¿Cuántos espacios hay? Uno solo, por lo tanto tengo que multiplicar por 10. Simplifico los metros cuadrados y multiplico 360 por 100. O sea, tengo que agregarle ¿cuántos ceros? Dos ceros. O sea, me quedaría 36.000 decímetros cuadrados. Ahora, para saber cuántas personas caben en el patio, ¿cierto? Entonces, dividimos ya los 360.000, los 36.000, perdón, disculpen, por los 20 decímetros cuadrados que ocupa cada persona. Ya, al hacer la división encuentro que caben 1.800 personas. El área. El área es una medida de extensión de una superficie expresada en unidades de medida, denominadas unidades de superficie. También la magnitud métrica asociada con el concepto de geometría. Aquí tenemos algunas áreas o áreas de algunas figuras. Comúnmente el cuadrado, el rectángulo, ¿cierto? El área de un triángulo equilátero está su fórmula, el área de un triángulo isósceles, ahí está su fórmula, el área de un triángulo escaleno, el área de un triángulo rectángulo, ¿ya? El área de un paralelogramo, el área de un rombo, el área de un trapecio y el área de un círculo. Hagamos un primer ejercicio, a colocar todo el ejercicio resuelto. Vamos a colocar todo el ejercicio resuelto. Dice, un campo tiene forma de trapecio. Ahí tengo el trapecio. Cuyas medidas son 128 metros y 192. Y el ancho es de 40 metros. Se construye en el campo un camino de 4 metros de ancho y obvio 40 metros de largo. La pregunta es, ¿cuál es el área total? Dice, ¿qué parte del campo queda disponible para el cultivo? Entonces, inicialmente lo que hacemos es hallar el área del terreno. La fórmula para hallar el área del trapecio es base corta, base larga sobre 2 multiplicado por la altura. Reemplazamos y obtenemos que el área del trapecio, el área total del trapecio, es de 235.520 metros. Ahora hallamos el área del camino. El área del camino sería 40 que es el largo por 4 que es el ancho y eso me daría un total de 160 metros cuadrados. Para hallar el área disponible simplemente hacemos la diferencia, ¿no? Del área total del trapecio menos el área del camino, eso me daría 235.360 metros. Por lo tanto, el área disponible para cultivo es de 235.360 metros cuadrados. El área total del terreno es 235.520 metros cuadrados. Un segundo problema. Vamos a ponerlo todo resuelto. Ok. Me dice, José tiene un terreno en forma de romboide. Tiene un romboide. Que sus bases miden 32 metros, tiene 32 metros de base y tiene 30 metros de altura. Los otros lados miden 31. Calcular el número de árboles que se pueden plantar si cada uno necesita 4 metros. Es decir, voy a sembrar ya árboles dentro del terreno. Cada uno debe tener una distancia de 4 metros cuadrados para poder desarrollarse. Y me dice que tengo que cercar el terreno. Entonces, para poder hallar cuántos árboles puedo sembrar, lo primero que tengo que hallar es el área del romboide. El área del romboide simplemente es la base por la altura, es decir, 32 metros que mide la base por 30 metros que mide la altura. Eso me dará 960 metros cuadrados. Ahora, como cada árbol necesita 4 metros, simplemente lo que hago es dividir los 960 de todo el área entre los 4 metros que
ocupa cada árbol. Eso me daría un total de 240 árboles. Por lo tanto, ya caben 240 árboles. Ahora, para saber cuántos postes se necesita, tengo que hallar el perímetro. Recuerde que el perímetro es la suma de los lados, ¿cierto? Es decir, suma de este lado más 31 más 32 más 31. Es decir, yo puedo manejar la fórmula del perímetro como 2 veces la suma de los lados. Como los lados miden 32 y 31 metros respectivamente, eso me daría 63, que multiplicado por 2 sería 126 metros que mide el perímetro. Pero como cada poste se va a colocar a una distancia de 1.5 metros, entonces divido el perímetro, ¿ya?, por el espacio entre postes. Eso me daría 84. Por lo tanto, se necesitan 84 postes, ¿cierto?, para acercar el terreno de forma romboide. Hablemos de las unidades agrarias, ¿cierto? Las unidades agrarias son las que se utilizan para medir tierras. El patrón de medida de la unidad agraria es la hectárea, y una hectárea corresponde a un terreno de 100 metros de largo por 100 metros de ancho. Una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado. Primer ejercicio, dice, ¿a cuántas hectáreas equivale un cultivo de algodón de 356.200 metros cuadrados? O sea, ¿qué es lo más normal? Llevarlo a hectómetro cuadrado. Ahí tenemos la fórmula, ya nosotros manejamos esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convierto los hectómetros cuadrados, que son 35.62 hectómetros cuadrados, lo llevo a hectárea. Pero como una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado, entonces concluimos que 35.62 hectómetros cuadrados equivale a 35.62 hectáreas. Por lo tanto, un terreno que tiene 356.200 metros cuadrados equivale a 35.62 hectáreas. Segundo problema. Se ha pagado por una finca 81.9 millones de pesos, cuyas medidas son 850 metros de ancho por 650 metros de largo. Pregunta, ¿cuál es el costo por hectárea del terreno? ¿Cuáles son los datos que me dan? El ancho y el largo. Lo primero que debo hacer es hallar el área del terreno. ¿El terreno equivale a cuánto? A 546.000 metros cuadrados. Ahora, como voy a trabajar por hectárea, lo llevo a hectómetro cuadrado. Planteo el ejercicio y equivale que los 546.000 metros cuadrados equivale a 54.6 hectómetros cuadrados. Pero como hay una equivalencia de hectómetro cuadrado de hectárea son iguales, por lo tanto quiere decir que el terreno de 546.000 metros cuadrados es igual a 54.6 hectáreas. Ahora planteo una regla de 3. Esto. Me dice 54.6 hectáreas, ¿ya?, costaron 81.9 millones. Me están preguntando, ¿una hectárea cuánto equivale? Planteo el ejercicio, despejo el ejercicio, una regla de 3 simple, quiere decir que eso me daría 1.5. Por lo tanto, cada hectárea costó 1.5 millones de pesos. Gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo video.